Hola a todos. En continuidad con nuestra reflexión sobre el compromiso social cristiano, la semana pasada nos encontrábamos con este escenario tremendamente doloroso e injusto entre las diferencias entre una pequeña cantidad de países ricos y una enorme cantidad de países pobres. Abordábamos el drama de la distribución de las riquezas entre una inmensa mayoría de la población mundial que tiene que sobrevivir con unos recursos muy escasos, inclusive hay que decirlo insuficientes para justamente esa tarea del desarrollo humano. Hoy enfocaremos un poco más la mirada y nos encontraremos con el compromiso social de la Iglesia en América Latina. Es necesario mencionar algunas cosas antes de entrar en rigor en el tema propiamente dicho. Y es que la Iglesia no puede recaer, a pesar de que sea una tentación muy frecuente en su acción pastoral, en ser, como la ha llamado el Papa de una manera bastante interpelante, una organización no gubernamental, una ONG piadosa. Esencialmente la Iglesia vive para comunicar la belleza de creer en Cristo. En este sentido, con Pablo VI, en Evangelii Nunciandi, hay que afirmar que la evangelización es la identidad de la Iglesia y a su vez su alegría más profunda. La Iglesia existe, sirve y vive para evangelizar, es decir, para comunicar a los hombres de todo tiempo y de todo lugar la alegría y el gozo de creer en Jesucristo. En este sentido, hablar del compromiso social de la Iglesia en América Latina supone, por definición y de manera inseparable, hablar de su acción evangelizadora, hablar de aquello para lo que fue enviada por el Señor. Y en ese sentido hay que mencionar que así como las historias nacionales de los distintos países de América Latina tienen una cantidad enorme de rasgos en común, a tal punto que algunos historiadores los agrupan como un gran proceso histórico marco, en el que no se puede entender el desarrollo de un solo país sin el contexto de la región. Ciertamente, nuestras historias, tanto coloniales como republicanas en una etapa posterior, están juntas encaminadas. Por eso tenemos nuestras conmemoraciones inclusive en una copa de fútbol que es la Copa Libertadores, porque no se trata de una sola figura, no se trata de un solo relato, sino se trata de muchas personas a lo largo de muchas geografías que hicieron un gran proceso que tiene unas particularidades nacionales, pero que no se puede separar el uno del otro. En este sentido, en cuanto a la evangelización, pues tampoco tiene que ser diferente este proceso. En la historia de la Iglesia en América Latina se ha considerado que el proceso evangelizador, tanto de la primera evangelización como de las apuestas por una nueva evangelización, deben caminar en conjunto. Por eso, aún en un mundo anterior al Concilio Vaticano II, anterior a todas estas apuestas por la globalización, por la transnacionalización, los obispos, y de aquí en adelante los llamaremos los pastores de la Iglesia de América Latina, ya veían la necesidad de una reflexión y de unos caminos de discernimiento comunitario conjuntos para hacer una apuesta pastoral de continente, de región. Pero fíjense por favor que acá no se trata de un llamado a la uniformidad, porque fíjense que ninguna de las 5 conferencias generales del episcopado latinoamericano y del Caribe han dado como resultado un plan pastoral uniforme e igual para América Latina. No. Se trata de unas apuestas, de unas miradas, de unas consideraciones generales que deben concretarse en cada iglesia particular. Y dentro de cada iglesia particular, dentro de cada una de las comunidades que la conforman. La unidad de la iglesia, esto también es necesario mencionarlo, no es en ningún caso una apuesta por la uniformidad. La unidad de la iglesia es un reflejo de la unidad de Dios. De hecho,
en términos teológicos se entiende que la iglesia es una en la medida en que Dios es uno, en que una es su palabra, en que una es su fidelidad. Fíjense por favor que en ese orden de ideas hay que mencionar que desde finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ya se proponía la necesidad de organismos colegiados para este discernimiento comunitario de la pastoral. Y si bien tenemos el gran precedente del Concilio Plenario Latinoamericano en 1899, dado en Roma, celebrado en Roma, será hasta 1955 donde se cree un consejo permanente, una asamblea permanente del episcopado ¿de qué región? Bueno, entonces vamos a entender que esa región estará conformada por las antiguas colonias españolas, marcadas por justamente el castellano como idioma vinculante, pero también por la otra lengua romance que nos acompaña, por la gran experiencia de la colonización portuguesa. Y en ese sentido el Brasil quedará encadenado, o más que encadenado, ligado no solamente a nuestro proyecto de América Latina, justamente por las dos lenguas que provienen del latín, sino a nuestra manera de entender la pastoral. De tal manera que en 1955 se reúne la primera conferencia de este secretariado del Episcopado Latinoamericano en Río de Janeiro, para discutir esencialmente un problema vocacional y de evangelización en América Latina. Esta primera conferencia hay que leerla un poco disruptivamente, al menos en términos epistémicos, que las otras cuatro, porque esta primera es anterior al Concilio Vaticano II. Y en ese sentido, las posteriores, si bien no son opuestas, hay que mencionar esto, la diferencia no supone oposición, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida tendrán un fuerte tinte de la teología y de la teología pastoral en específico proveniente del Concilio Vaticano II. En este sentido, a la creación del CELAM le han surgido 5 grandes reuniones: Río en 1955, Medellín en 1968, Puebla 1979, Santo Domingo 1992 y Aparecida 2007. Los nombres de estas asambleas se dan por la ciudad que las recibió. Entonces, fíjense por favor que particularmente en Medellín, en 1968, siendo esta la primera asamblea posterior al Concilio Vaticano II, se presenta la necesidad no solo de acoplar el Vaticano II a la realidad de América Latina, es un poco la imagen que se nos ha dado del imaginario común respecto de la conferencia de Medellín, sino que aparece la necesidad de tomar un método que permita un abordaje particular de la realidad. Es decir, a esto no se trata solo la pregunta por el qué, que de alguna manera ya está dado. ¿Qué vamos a discutir? Bueno, los procesos de evangelización. Pero acá el cómo, el método, tienen una importancia superlativa en la medida en que no se trata de prejuzgar la realidad o simplemente de traer las opiniones que van surgiendo un poco en un diálogo irreflexivo de la realidad. Se trata de distanciarnos de esa mirada que más de las veces es nostálgica, añorando un pasado que siempre se entiende como algo mejor. No, acá se trata de leer con sistematicidad y rigor esa realidad histórica, para encontrar en ella unas enormes luces. Claro, es muy fácil dejarnos apabullar por las sombras que hacen tan dramática nuestra historia. Y eso nos hace difícil reconocer los lugares en que podemos reconocer la acción y la presencia de Dios en una historia que también tiene mucho de luminoso. Entonces, ese método que permitiera un abordaje complexivo de la realidad, una conciencia de que la planeación pastoral no solamente es un conjunto de acciones de promoción organizacional. Me permito acá hacer un paréntesis pequeño.
A veces tenemos un poco esa falsa idea que la planeación pastoral es eso, es un diseño de promoción organizacional para aumentar el número de cristianos. A veces el avance de movimientos pentecostales o de pronto eso que nosotros constatamos a simple vista en algunas de nuestras asambleas parroquiales y de comunidades cristianas de una cierta disminución en el número de personas, nos angustia y nos lleva a una mirada de la realidad que no es tan evangélica, en la medida en que, repito, la evangelización no es una promoción organizacional para recuperar la favorabilidad de la iglesia. No, la pastoral está pensada en el trabajo más de las veces uno a uno, silencioso, en la acción que hacen miles de párrocos y miles de agentes pastorales en las periferias de nuestras ciudades, en los campos, esos que van sin cámara a hacer la caridad y a llevar esa gran alegría existencial de comunicar a los demás el gozo del Evangelio. Alguien alguna vez criticaba esas apuestas por la caridad que va con cámara grabando lo que se está haciendo, grabando a los políticos o inclusive a los agentes de pastoral dando mercados, dando comida, consolando las necesidades de otros. Y decía esta reflexión que me parece muy interesante, que traigo a colación: la caridad, cuando va con cámara, se vuelve simplemente publicidad y pierde su esencia y pierde su riqueza, que es justamente el desinterés. El hecho de publicar lo que hacemos, un poco de echarle en cara al mundo lo que hacemos por él, nos pasa, repito, de la caridad a la publicidad. Y ahí se nos va perdiendo la pureza del Evangelio. Cierro un poco este paréntesis. Fíjense por favor que la planeación pastoral tiene un punto inicial, no en la meta que queremos llegar, no, sino en la escucha atenta a los signos de los tiempos, a cómo el Espíritu de Dios nos permite entender nuestra realidad. Y eso es fundamentalmente distinto. Porque que el punto de partida sea el discernimiento y la escucha de la voz del Espíritu nos pone en una dinámica de diálogo donde el primero que discierne con nosotros es el Espíritu de Dios, cuya presencia sostiene a la iglesia. Y solo allí, cuando sea capaz de escuchar la voz del Espíritu, cuando sea capaz de obedecer a las mociones que va suscitando el Espíritu, ya sea alentándola a seguir lo que viene haciendo, o interpelándola en aquellas cosas que debe cambiar, solo allí la iglesia será o realizará aquella definición preciosa de Manuel Levinas: el pequeño fermento de santidad que secretamente sostiene al mundo. De tal manera que en este sentido entonces aparece la recuperación de un método teológico que ya existía y que permite establecer un diálogo honesto con la realidad. Es el método propio de la prudencia aconsejada por Tomás de Aquino: ver, juzgar y actuar. A la base de este método se entiende que las luces y sombras de la realidad histórica son el lugar de diálogo al que llega la revelación cristiana, para interpelar todo aquello que contrasta con el Evangelio de Jesucristo, como medida de la vida cristiana. Por tanto, repito esto que ya mencionaba, su inicio, su identidad y su fundamento están en la comprensión de la Iglesia como un sujeto histórico asistido por el Espíritu y su papel dentro de la historia. En este sentido, algunas voces acerca del pensamiento social cristiano en el magisterio de la Iglesia en América Latina, pues son, primero, la aplicación de este método prudencial, lo cual llevó a una lectura de la realidad mundial en el escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial y en el escenario de la Guerra Fría, así como la concreción de esas tensiones en el ámbito propiamente latinoamericano, a partir de una lectura de los profundos dramas, de las pobrezas extremas, de las injusticias, de la inviabilidad de los países respecto de su desarrollo político y económico, de las nuevas formas de colonialismo de la región,
en términos de un pecado social. Es una lectura mucho más general de un concepto que en el uso común y en la catequesis a veces con buena voluntad se nos ha entendido o se nos ha hecho ver como algo intimista. Mi pecado como algo solamente mío, algo que atañe al secreto entre Dios y yo, inclusive a veces en términos de las faltas a un contrato. Pero no, fíjense que el pecado supone una lectura de una relación personal con Dios, de cómo justamente se da cuenta de las luchas que hay a nivel personal para ajustar mi vida a aquello como Dios la quiere. Y eso que pasa en el ámbito de lo personal, en el ámbito de lo íntimo, aparece también en el ámbito de las estructuras sociales. De tal manera que el rechazo a Dios no solamente es una herida que llevo yo en el secreto de mi corazón, sino que lleva también todo el sujeto colectivo, todo el sujeto histórico a modo de un peso que lacera nuestra relación con Dios y que lleva también a los demás a distanciarse de Él. En este sentido, este pecado denuncia, o este pecado es muestra más bien de la perversidad de unos mecanismos económicos y sociales. Y aunque no existen pecados sin pecador, también se comprende que la comunidad puede alejarse del querer de Dios para con los suyos. Y en este sentido, no se trata solo la mirada a un pecado social, a un pecado estructural, sino que supone también su contraparte o su concepto correlativo. Si hay un pecado social, existe y debe existir también una conversión de las estructuras, una conversión de los sistemas sociales, políticos y económicos. Cuidado. Pero también una conversión de la estructura eclesiástica de la comunidad de fe, no solo como una buena opción para remediar o para expiar lo que se hizo históricamente en épocas anteriores, sino como una opción fundante de encaminarnos, de enrutarnos a aquella idea original de redención, de comunión de Dios con nosotros, de nosotros con Él, pero también entre la comunidad de hermanos. Por eso resulta tan revulsiva esa expresión de la homilía del inicio del pontificado de Juan Pablo II. Abran, más aún, abran de par en par las puertas de los sistemas económicos, de la política, de los sistemas financieros a Cristo, de tal manera que se termine un divorcio entre la práctica privada de la fe y la concreción social que haga. De modo que tenga sentido decir, por ejemplo, esto: si yo soy cristiano, mi forma de negociar no puede estar basada en una depredación en la que el vivo vive del bobo y en la que si yo me puedo aprovechar del que no tiene la suficiente habilidad en los negocios, lo hago. No. Sino que si yo soy cristiano y me dedico al mundo de los negocios, también debo ser cristiano ahí. Y si hay cosas que no se ajustan a la propuesta del Evangelio, se hace necesario convertirlas. De tal modo que lo que se cree en la fe y se celebra en la liturgia deba llegar a la apuesta social y económica del cristianismo. Eso nos lleva, por derivación, a una opción preferencial por los pobres. Este es tal vez el rostro más visible, pero dolorosamente más manipulado de la teología en América Latina, en la medida en que no se trata de una cristianización de la lucha de clases marxista, de ninguna manera. Tampoco se trata de una opción excluyente con aquellos que más tienen o con los dueños de los medios de producción. Esa idea no es cristiana. Esa idea nos ubica en un plano muchísimo más egoísta y en donde la historia casi que no tiene posibilidades de redención. Fíjense por favor que se trata entonces de una lectura de la pobreza en términos materiales, sí, estructurales también, en donde la Iglesia está abocada justamente a quedarse
para tomar la imagen de los discípulos de Maús. Quédate con nosotros, Señor, permanece con nosotros, Señor. Asimismo, la iglesia está llamada a permanecer con aquellos a quienes la historia ha tratado de peor forma o ha tratado de una manera mucho más injusta. Esta opción está fundamentada en el misterio de la encarnación de Cristo, quien, de acuerdo con la tradición patrística, se hizo Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros por su pobreza. Es esencialmente una actitud evangélica en que se reconoce la necesidad de evangelizar, pero también de dejarse permear renovadamente por el Evangelio. Fíjense en lo novedoso de esto. La iglesia no solamente es agente de la evangelización, como una cosa externa que le lleva al mundo. No, la iglesia, si bien es agente de la evangelización, ella misma es sujeto de esa misma evangelización. Y ella misma debe descubrir en su trasegar histórico las formas renovadas en que ese evangelio debe permearla, debe confrontarla, debe moverla en su relación con el mundo, pero también en su relación con Dios. Por eso resulta tan interesante esa categoría que aparece en la conferencia de Santo Domingo en el 92, justamente en el escenario de los 500 años de la primera evangelización. Debe haber no un borrón y cuenta nueva, sino una novedad en la evangelización. ¿En qué radica esa novedad? Cuidado, que no se nos confunda con el esnovismo de los medios. Perdónenme, a veces quedamos un poco en este falso dilema en el que el medio supone la novedad, y no se trata de asumir formas distantes o ajenas al Evangelio, de disfrazarnos de las tendencias del mundo, de disfrazarnos de lo que es trending topic, a propósito de la novedad de las redes sociales. Esa novedad es efímera. La novedad está dada justamente en el Evangelio mismo, que día a día alimenta a la iglesia. No en vano ya San Agustín en el siglo IV definía a Dios con esta expresión hermosísima: hermosura siempre antigua y siempre nueva. Es el renovado carácter del Evangelio, es la interpelación renovada del Evangelio la que nos mueve justamente a mirar con otros ojos nuestras apuestas de fe. Termino entonces proponiéndoles esta pregunta para su reflexión: ¿qué rasgos de la lectura pastoral que se hace desde América Latina han podido conocer ustedes en sus experiencias de iglesia? Y finalmente, traigo a colación la imagen de San Andrés Dunlaga y sus compañeros mártires en el Vietnam, quienes en la primera parte del siglo XIX fueron víctimas de la prohibición de toda acción misionera en el territorio del Vietnam, de manera que se persiguió cada vez más crudamente a quienes ejercían la labor apostólica. Él no fue martirizado solo, sino con otros 117 cristianos de 3 nacionalidades distintas: 96 vietnamitas, 11 españoles y 10 franceses. Quiero traer un extracto muy pequeño de un texto de San Pablo Le Baothín, uno de estos mártires vietnamitas, quien, contándoles a sus compañeros y a sus hermanos de comunidad la experiencia dolorosa de la tortura y del martirio, termina diciendo esto, y cito: «Os escribo todo esto para que se unan en vuestra fe y la mía. En medio de esta tempestad echo el ancla hasta el trono de Dios, esperanza viva de mi corazón. En cuanto a vosotros, queridos hermanos, corred de manera que ganéis el premio. Haced que la fe sea vuestra coraza y empuñad las armas de Cristo con la derecha y con la izquierda, como enseña San Pablo, mi patrón. Más os vale entrar tuertos o mancos en la vida que ser arrojados fuera con todos los miembros. Ayudadme con vuestras oraciones para que pueda combatir como es de ley, que pueda combatir bien mi combate y combatirlo hasta el final, corriendo así hasta alcanzar felizmente la meta.
En esta vida ya no nos veremos, pero hallaremos la felicidad en el mundo futuro, cuando ante el trono del Cordero Inmaculado cantaremos juntos sus alabanzas, rebosantes de alegría por el gozo de la victoria para siempre. Que la imagen de San Andrés Dunlach, de los mártires del Vietnam, nos ayude a reconocernos siempre interpelados por el Evangelio y llamados a una forma de ser cristianos, aun cuando sea contracorriente, aun cuando nos cueste de ser necesario la vida. Muchas gracias.